buenas tardes, tengan todos y todas. Un saludo cordial a todas las autoridades que nos acompañan. Muy agradecida con la Defensa Pública, no solo por la invitación, sino por este emotivo acto que le han hecho al doctor Luis Paulino Mora, que en paz descanse, que como muchos de ustedes sabrán fue mi jefe y mi mentor. Yo trabajé para él unos 25 años y puedo decir que es una de las bendiciones más grandes que me ha dado la vida. Realmente un hombre extraordinario, multifacético, político, profesor, juez, y sin duda alguna el gran reformador de la justicia en el siglo XX. Es decir, con don Luis Paulino Mora, el Poder Judicial pasó de la escritura a la oralidad, de la opacidad a la transparencia, porque nosotros vivíamos un Poder Judicial entonces que no le rendía cuentas a nadie, donde nadie sabía cuál era el quehacer del Poder Judicial, y don Luis Paulino empezó una apertura total del Poder Judicial al punto de que hoy no hay ninguna información, salvo que la ley así lo determine, que tenga alguna reserva de información. También pasamos del papel a la inversión tecnológica y a la expansión de servicios y competencias del Poder Judicial, que terminó casi en una triplicación del personal, de la cobertura que llegó a tener el Poder Judicial en el país. Es decir, la planilla se triplicó por la cantidad de competencias y servicios que asumió el Poder Judicial, y el presupuesto creció de un 6% a un 9,2%. Nunca en la historia del Poder Judicial había vivido la justicia una expansión de este tamaño en todo el siglo XX, y tal vez su mayor legado fue el de haber sido fundador y creador de la Sala Constitucional, como dijo Marta Iris, con un grupo de otros juristas prominentes, como el doctor Rodolfo Piza Escalante, que en paz descanse, y con ese solo hecho, este último hecho, le dio un giro completo al Estado de Derecho costarricense. Como juez, fue un hombre que siempre defendió la dignidad humana, con casos emblemáticos que le dieron la vuelta al mundo, como el del reconocimiento del derecho a morir en paz, conocido como la muerte digna, que fue el fallo que permitió fundar los cuidados paliativos en el país y en Centroamérica. La famosa sentencia que reconoce el derecho a la paz de los costarricenses, que también es de fama mundial, y que recientemente en un foro en diciembre, donde estaban participando los magistrados del Tribunal Constitucional de Colombia y los de la Sala Constitucional de El Salvador, para ayudar en el proceso de paz que lleva Colombia, ese fue uno de los ejes centrales de la conferencia. Fue quien anuló la ley de vagancia y mendicidad, porque en este país, aunque ustedes no lo crean, la gente podía ser detenida, y les estoy hablando recientemente en la historia, solo por ser indigente, sin haber cometido delito ni haber hecho ninguna falta, simplemente porque así lo establecía la ley. Si usted era pobre, indigente y vago, la policía tenía derecho a detenerlo permanentemente. Y a pesar de que se le reconoce como el magistrado que luchó por la dignidad de los privados de libertad, tanto en su función de ministro como de juez, también fue quien emitió el primer fallo de los derechos de las víctimas en Costa Rica, cuando estableció el derecho del actor civil a reclamar en casación, y el que redactó la ley de víctimas y testigos que después aprobó la Asamblea Legislativa. De las cosas que yo más le puedo admirar a Luis Paulino es que siempre mantuvo su sencillez y su nobleza. El poder nunca lo cambió, tenía la particularidad de que podía hablar al mismo nivel con un privado de libertad que con el presidente de China, y siempre era la misma persona. Tenía un temple de acero, además, como juez, nunca tenía miedo a nada, siempre valiente, y después de los fallos más complicados que le tocó enfrentar, yo siempre lo veía silbando con toda tranquilidad,
que es una de las pocas cosas que no pude aprender de él. Así que yo le agradezco mucho a la defensa que lo haya recordado, porque yo pienso que sí, que este país le debe mucho y que todavía la obra de él continúa. Dichosamente, mucho de lo que él sembró, como vamos a ver ahora, solo en una de las facetas de la Sala Constitucional, que es el habeas corpus, sigue dando sus frutos. Como estoy ante un auditorio especializado, yo no voy a venir a decirles a ustedes, no les voy a dar clases de qué es la libertad personal y cuáles son sus límites, sino que quería compartir con ustedes la visión desde la Sala Constitucional, en mi caso de los últimos 30 años, de lo que se está haciendo a través del habeas corpus en protección de libertad personal y cómo estamos viviendo, a pesar de, digamos, de las limitaciones que todavía tiene la Sala Constitucional, estamos viviendo en la historia el momento de mayor protección a la libertad personal que nunca antes haya existido. Y entonces el propósito de esta charla es convencerlos a ustedes de que este es el momento más importante en esa materia de protección a la libertad personal, si nosotros lo ponemos y lo visualizamos históricamente, y para que ustedes puedan ver en una pincelada que es esta charla los grandes pasos que ha dado el país en la materia. Bueno, como ustedes saben, con la creación de la Sala Constitucional en 1989, el país sufre una completa revolución jurídica, solo equivalente se ha comparado a la emisión de la propia Constitución de 1949. Se creó un acceso sin precedentes a la justicia, especialmente en materia de habeas corpus y amparo, cuando nosotros veníamos de una época donde la justicia era cerrada, inaccesible, una época que se conoció como la de oscurantismo constitucional, porque era prácticamente imposible ganar una acción de inconstitucionalidad y mucho menos un recurso de habeas corpus o amparo. Y entonces, la jurisdicción constitucional actual es una reacción a esa época y, por el contrario, lo que hicieron este grupo de hombres preclaros fue establecer la más amplia jurisdicción que tenga Iberoamérica, yo diría de las más amplias del mundo, en la protección de las libertades y en especial de la libertad personal, con 9 tipos de competencias que están ahí en pantalla, dentro de las cuales el habeas corpus es una. Y por supuesto que cuando nosotros veníamos de una época donde la justicia no era accesible y era cerrada y había una gran demanda y frustración de la población, apenas se abrió el sistema, lo que pasó fue una expansión, casi una explosión de demandas en materia constitucional, al punto que el tribunal tiene entre 18.000 y 20.000 asuntos al año y se ha convertido como en la válvula de escape social a una serie de problemas que no encuentran solución en los otros poderes del Estado por las coyunturas muy particulares que no viene al caso analizar acá. Si ustedes ven en la línea verde que está en pantalla, acá el habeas corpus se ha mantenido más o menos entre unos 1.700 y 2.000 asuntos al año, que también es, digamos, bastante numeroso para el tipo de población que nosotros tenemos. De esos asuntos, de los más o menos 20.000 asuntos que recibe la sala, un 10% son habeas corpus y el tribunal tiene una tasa de resolución del 100%, es decir, en un mismo año todo lo que entra sale y el promedio de duración es de 11 a 15 días. Aquí podemos ver más o menos la oscilación de ingreso. Y aquí en otro cuadro cómo se ha mantenido casi siempre creciente, solo bajando en el año 2013. De esos asuntos que ingresan, hay un gran porcentaje que se declara con lugar. Si sumamos los con lugar y los parcialmente con lugar serían como un 15%, pero no es tanto el tema de la cantidad, sino la calidad de los asuntos que está resolviendo la Sala Constitucional a través de este instrumento jurídico. Recuerden
que el habeas corpus se regula por primera vez en 1859 y posteriormente en las constituciones de 1871, de 1917 y 1949, pero que no fue sino con la ley de 1909 que empezó a regularse y operativizarse por primera vez. Durante casi 88 años la figura estaba en la Constitución, pero no se aplicó del todo. Y después vino la ley de habeas corpus de 1932, que rigió 57 años hasta esta ley de la jurisdicción constitucional, que también nos exhibe un desarrollo insípido de este instrumento. Y ahora que gracias a la presidencia de la Corte y el Consejo Superior nos dimos a la tarea de rescatar la historia de Costa Rica, nos pusimos a recopilar todos los habeas corpus desde esa época hasta la fecha y ya tenemos tabulados unos 6.500 recursos. En ese entonces no existía habeas corpus por amenaza ni protección de la integridad física, solo por libertad personal y libertad de tránsito. Lo que nos exhibe este análisis que hemos hecho y que está por terminar, si Dios quiere, en los próximos 6 meses, es una historia de un país racista, xenófobo, anticomunista, con una Corte Suprema de Justicia que no servía ni ejercía ningún contrapeso a este tipo de arbitrariedades. Y les traje unos ejemplos muy concretos de los que ya hemos podido recopilar, pero antes de eso, para que ustedes vean las cifras, de los 6.500 recursos de habeas corpus que hemos tabulado desde 1959 y vamos como por los años 60, con lugar se declararon 716, parcialmente con lugar 19, sin lugar 5.505. Hay los rechazos de plano y votos salvados. Casi todos los casos eran unánimes, con muy poca oposición de magistrados. Así se llevaban las actas y las personas que están haciendo este proyecto tuvieron que leerse más o menos 16.000 y pico tomos de estos para poder tabular los recursos. Y como les decía, nos encontramos una época plagada de arbitrariedades, un país que perseguía políticamente a sus opositores, que torturaba también y que además, como exhibió grandes periodos de suspensión de garantías, la Corte no ejerció ningún contrapeso, prácticamente contrapeso alguno frente al poder de turno. Era una Corte completamente complaciente. Los temas que se veían entonces eran hostigamiento policial, temas migratorios, internamiento de menores en albergues y reformatorios por tiempos indefinidos, apremios corporales, de pensión alimentaria se rechazaban de plano por disposición de ley, ni siquiera se analizaban. Quería mencionarles por lo menos unos 10 casos de estos que hemos encontrado para que ustedes vean de la época que venimos y de la época en que estamos. Este caso de 1918 es un caso de un francés, Antonio Giustiniani, que tenía 31 años de vivir en el país, casado con mujer costarricense, y los hermanos Tinoco decidieron aprobar una ley que se llamó la Ley Sastre solo para expulsarlo del país. En 24 horas de transcurrida la ley, sin debido proceso y solo porque era opositor del régimen, lo expulsaron del país en un fallo de 6-5 de la Corte Suprema, sin que el señor hubiera tenido ninguna oportunidad de defensa. También en esa época había persecución religiosa y aquí tenemos un caso de 1922 donde se interpone un habeas corpus por la expulsión de un misionero adventista que se encontraba en Limón, y aparentemente las autoridades religiosas de entonces católicas no les gustaba y le aplicaron una famosa ley de extranjeros que había y lo expulsaron también sin debido proceso en una decisión unánime de la Corte. También podemos ver casos donde las confesiones eran validadas
aun si no fueran firmadas por los imputados. Y tal vez la fase más, los dos casos que más me impactaron fue de una familia de judíos alemanes perseguidos, que vinieron perseguidos de Alemania a obtener aquí, bueno, no refugio porque la figura no existía, pero sí auxilio, y fueron expulsados también sin debido proceso y sin ninguna consideración. Y la forma en que la Corte Suprema se refería a los recurrentes era como elementos de la raza judía, es decir, era una corte completamente racista que decía que bueno, que el país en ese entonces tenía la potestad de echar unilateralmente a quien quisiera, no importa en qué condición estuvieran, si estaban de turistas o en tránsito, que a ellos ya se les habían vencido los 90 días y que el país tenía todo el derecho de echar elementos de la raza judía cuando quisiera. La tragedia de este caso es que durante la estadía la señora dio a luz a un hijo costarricense y a pesar de eso la Corte decidió echar al señor, al padre de la criatura, romper la familia y ofrecerle a la madre que se pudiera quedar unos días más por haber dado a luz. Y los casos más significativos los encontramos en la época antes de la época de la Guerra del 48 y posterior a la Guerra del 48, cuando hay una clara persecución de los miembros del Partido Comunista y tenemos casos donde el mismo Arnoldo Ferretto, Jaime Cerdas, Carlos Luis Fallas y todos los entonces miembros fundadores del Partido Comunista fueron arrestados y la Corte constató todos y cada uno de estos arrestos por el hecho de que tenían una ideología distinta a la de las autoridades políticas de turno. Al punto que también hay casos en que, por ejemplo, este mismo Carlos Luis Fallas, conocido como Calufa, iba a abordar un avión para ir a la zona sur a hacer sus actividades proselitistas y se le impide el viaje en avión, y cuando él mete el recurso de habeas corpus por violación a su libertad de tránsito, la Corte le dice que no, que como puede ir de cualquier otra manera que no sea en avión, no le están violando su libertad de tránsito. Posteriormente, todos estos detenidos del Partido Comunista fueron liberados no por el recurso de habeas corpus, sino porque se declaró inconstitucional una ley que permitía aplicarles retroactivamente la prohibición de pertenecer a partidos políticos. Como ustedes saben, después del 48 se prohibió inscribir el Partido Comunista durante muchos años, creo que hasta el 57, y como ya ellos eran miembros del Partido Comunista, entonces lo que hicieron fue que les aplicaron retroactivamente la ley para tenerlos detenidos. Y todos estos casos fueron completamente conestados por el poder de turno en la Corte Suprema de Justicia, aunque no todos unánimemente, pero sí con una clara mayoría. Y volviendo al tema de la xenofobia, no solo contra los judíos alemanes, aquí en 1930 nos encontramos un caso de una expulsión de un individuo de nacionalidad china porque había una ley que prohibía a los chinos en Costa Rica. Y entonces el país tenía el derecho de expulsar chinos sin debido proceso y la Corte Suprema de Justicia lo permitía sin siquiera decir agua baja. Pero el cómo fue que también nos encontramos un caso de expulsión de costarricense, que era una señora Juana Bonichi, que por razones políticas su familia la había tenido que enviar a China y cuando trató de regresar y vino, ya estando acá, le dijeron que la tenían que expulsar a pesar de que quedó completamente documentado que ella era costarricense. Y todas estas cosas pasaron con lo que la gente considera que es la Gran Corte Suprema de Justicia entonces, sin que hubiera ningún contrapeso, como les digo, sino hasta que llegó la Ley de la Jurisdicción Constitucional en 1989. Y entonces yo con mucha tristeza, que
participo en este proyecto de rescatar la historia, me doy cuenta que la historia del país y de la Corte Suprema anterior a 1989 es la de una corte racista, xenófoba y completamente arbitraria. Y políticamente permeada, porque no era posible permitir la expulsión del país de enemigos políticos y el arresto de enemigos políticos si no lo constaba la propia Corte Suprema de Justicia. Por el contrario, a partir de la ley de la jurisdicción constitucional en 1989, se crea una figura de habeas corpus, como ustedes saben, que cabe por amenaza, no solo contra los actos arbitrarios, sino por amenaza, para protección de la libertad personal y el famoso, y de libertad de tránsito, y el famoso habeas corpus correctivo que permite a la sala velar por las condiciones de los centros de detención, tanto del gobierno como del sistema penitenciario. De los temas que nosotros estamos viendo en la Sala Constitucional, los temas recurrentes son los que están en pantalla. Como ustedes pueden ver, es una gran gama de temas donde el tema de la fundamentación y la duración de la prisión preventiva, que es lo que a ustedes como defensores públicos les aqueja, es solo un pequeño porcentaje. Nosotros en la Sala Constitucional estamos viendo casos donde velamos permanentemente porque se cumpla el plazo de las 24 horas de detención, porque le den acceso al expediente a los imputados, por la integridad física de los detenidos, tanto en casos de tortura, como vamos a ver, de respeto a la salud por uso irracional de la fuerza. Vemos cantidades de casos de migración, concretamente de temas de impedimentos de salida, condiciones de centros de detención. Velamos porque la detención sea excepcional y no la regla en materia de deportación y expulsión, que los plazos sean razonables. Y en materia penitenciaria tal vez sería donde la sala ha tenido, por la coyuntura de que existe un estado de las cosas inconstitucional en el país en esa materia desde hace más o menos unos 15 años, tal vez la mayor cantidad de casos, al punto que les diría que 4 de cada 10 habeas corpus son de materia penitenciaria, donde llega la más diversa cantidad de temas, salud, hacinamiento, temas de camas, agua, teléfono, debido proceso, derecho de petición, acceso a visita conyugal, maltrato, abuso de autoridad. Y también tenemos muchísimos casos recientemente en materia de alimentos por apremio corporal, tanto por retraso judicial, falta de fundamentación y en particular en ciertas épocas del año la falta de fundamentación de los gastos extraordinarios de educación conocidos como salario escolar. Y también tenemos un pequeño porcentaje, pero siempre constante, de casos contra el Patronato Nacional de la Infancia por quitarle los hijos a los padres. Yendo a algunos casos emblemáticos que quiero compartir con ustedes, estamos teniendo en los últimos 3 años un pico de casos de abuso policial, y tal vez el caso más significativo que me ha tocado atender en la Sala Constitucional es el de la tortura, que se logró demostrar sistemáticamente que se estaba sometiendo a los presos de máxima seguridad de la reforma. Aquí está la cobertura noticiosa que dio ese caso en su oportunidad, que fue hace escasos 3 años. Lo que pasaba era que se usaba los cilindros de gas pimienta, eso es el spray que se usa en el 1 a 1, tal vez en la calle. Se compraron unos cilindros de gas pimienta y se le dieron al personal de seguridad para que en caso de que un privado de libertad los agrediera, lo pudieran usar como parte de su defensa. Pero eso derivó en que durante mucho tiempo y bajo el mismo modus operandi, las mismas escuadras de seguridad hincaban a los privados de libertad esposados hacia atrás, les ponían una bolsa en la cara y les dejaban ir 2 cilindros de gas, al punto que ellos se descomponían, quedaban ciegos durante muchos minutos, enfermos durante 3 o 4 días. Cuando ya se lograban sacar a la medicatura forense,
entonces ya casi no quedaban rastros. Cuando nosotros ya teníamos, bueno, aquí está, ellos de su puño y letra masivamente empezaron a gestionar recursos y cuando nos dimos cuenta teníamos más o menos unos 65 casos donde individualmente la prueba forense no era concluyente, pero cuando ya los tabulamos y los analizamos bajo otro contexto, nos dimos cuenta que podíamos demostrar que había un patrón sistemático de abuso y tortura frente a estos privados de libertad. Entonces, por primera vez en la historia de este país, la sala invierte la carga de la prueba y a través, no de los casos individuales, sino del patrón sistemático que logró establecer, tabulando estos casos y demostrando que además eran el mismo lado, con las mismas escuadras de seguridad, se resolvió intervenir esa parte del centro penal, se ordenó rotar el personal de seguridad, valorar médicamente a todos los privados de libertad, retirar la totalidad de los cilindros de gas pimienta, embalarlos y sacarlos incluso completamente de la propiedad hasta que no hubieran cámaras de seguridad que pudieran determinar cuándo se usan estos instrumentos en defensa personal y cuándo se usaban como mecanismos de tortura. Como consecuencia de eso se despide al jefe de la policía, al director de máxima seguridad y se rota todo el personal porque se demuestra además que había un enfrentamiento entre los custodios y los privados de libertad que tenía más o menos ya más de un año de estar sucediendo y que era lo mismo que había pasado en la época de Jovel Araya y el famoso motín, que fue lo que se desencadenó en ese motín, un enfrentamiento que tenían con los custodios de seguridad, donde ellos venían alegando tortura y maltrato y nadie nunca ejerció ninguna autoridad del Poder Judicial, y en eso incluyo a la Sala Constitucional, y intervino en el asunto. Entonces, no es sino hasta que la Sala cambia y utiliza el derecho convencional, invierte la carga de la prueba, utilizando el mecanismo de la carga dinámica de la prueba y logra establecer un patrón sistemático de comportamiento que se logra poner fin a este tema. No volvimos a tener un solo caso de esos durante muchos meses, hasta que las autoridades penitenciarias se pusieron creativas y entonces, en vez de torturar a los presos con el gas pimienta, se compraron unos escudos eléctricos que eran de este tamaño, de antimotines, que tienen un gatillo aquí, de tal forma que cuando usted golpea a la persona pega un brinco como de 2 metros y cae por varios minutos inmóvil. Y empezaron a usar ese tema también en forma desproporcionada y razonable, sin ningún solo para controlar privados de libertad que se podían controlar con menos fuerza, con menos uso racional, haciendo un uso racional de la fuerza, y ese vino a ser el nuevo mecanismo de tortura. Aquí en este video que ustedes van a ver, si ustedes se fijan, porque dura como 2 segundos, al final del pasillo, aquí hay más o menos unos 13 custodios. Aquí va a haber un privado de libertad que está desarmado, sin camisa, que venía de una cita psiquiátrica y estaba reclamando su comida. No representaba ninguna amenaza para la policía. Y acto seguido ustedes van a ver cuando lo pegan con el escudo, sube 2 metros, cae y lo siguen golpeando. A ese privado de libertad le quebraron todos los huesos de los brazos y la sala pudo demostrar con prueba indirecta de la medicatura forense que efectivamente la versión del privado de libertad de que había sido objeto de un uso irracional de la fuerza sin motivo alguno era cierta. Este video que les enseño nos llegó después de que la sala había fallado el caso y que nos fue dado por una persona del propio sistema penitenciario que querían que vieran lo que realmente estaba pasando en el sistema. Y entonces ahora, si tengo suerte, les corro este video. ¿Lo ven? Ese es el salto que hizo.
Ahí ustedes pueden ver donde le siguen golpeando y lo quiebran como en 3 o 4 partes. Lo voy a volver a pasar. ¿Ven el brinco que pega ahí al final? Ese es el salto que hizo. Y entonces las autoridades pasaron de la tortura con el cilindro de gas, pimienta, al uso de escudos eléctricos. No fue sino hasta que vinieron las nuevas autoridades de adaptación social, concretamente la nueva ministra de Justicia, que la sala logró que se cumplieran sus fallos para retirar estos escudos y ordenar que se hiciera un protocolo para que fuera solo para motines, digamos, numerosos, que se usaran este tipo de mecanismos. Y a partir de entonces no hemos tenido ningún caso de tortura, tampoco por mal uso de los escudos eléctricos, y el Ministerio de Justicia hizo un protocolo al respecto. Pero nos hemos encontrado casos de abuso policial no solo ahí, sino que aquí también de parte de las autoridades de seguridad pública. Ustedes pueden ver que hay un detenido en la acera que lo están esposando. Aquí viene un oficial, ahí lo están pateando en la cabeza a pesar de que él está en el suelo esposado. Entonces este ciudadano viene a filmar lo que está viendo porque no le parece que lo estén pateando. Y yo quiero que ustedes vean lo que hace la Policía de Costa Rica y los casos que estamos viendo en la Sala Constitucional. Este sí toma unos pequeños segundos. Aquí está él, este ciudadano está filmando con su celular. El detenido está acostado, esposado, y el policía viene disimuladamente aquí, vean lo que hace. Lo patea, le agarra el celular, lo agarra a patadas, lo tira al suelo, lo detiene, y es como nos llega a nosotros el habeas corpus. Con tan mala suerte para la policía que esta cámara que está aquí estaba en una tienda y entonces la policía no sabía que eso se estaba filmando. Cuando a nosotros nos llega la respuesta de la policía dice que no, que ellos estaban cumpliendo su deber y que fue este ciudadano el que los agredió sin motivo alguno. Además lo acusaron de resistencia a la autoridad y demás. Pero el habeas corpus actual no solo ha servido para ver y parar este tipo de casos de tortura y abuso policial, sino que la nueva ley de la jurisdicción constitucional nos permite a nosotros ver lo que se llaman habeas corpus estructurales, que es cuando ya las causas de la violación al derecho fundamental no se resuelven con el caso concreto, sino que son de origen, digamos, el hacinamiento carcelario, ya es un problema estructural. En este caso, estaban en peligro la vida de 900 privados de libertad y nos llega un recurso de habeas corpus de los mismos privados de libertad diciendo que ellos se van a quemar. Aquí, bueno, lástima que no lo pueden ver, están todos los alambres expuestos de los muros donde ellos viven y cocinan. Y voy a ver si en las fotos que siguen se pueden ver. Estas son lo que llaman las covachas, y este es el tipo de cable que tenía toda la unidad, los cables pelados guindando y pegando con las sábanas y que ellos usan para taparse sus dormitorios. Entonces la sala manda a pedir una prueba pericial de los bomberos y los bomberos dicen que es inminente que en cualquier momento se mueren y se queman asfixiados 900 privados de libertad. Y entonces la sala también, en una sentencia muy novedosa, no solo dice que tienen que reconstruir ese centro, ese módulo en un plazo perentorio, sino que como las autoridades de justicia nunca tienen el presupuesto, condena
al ministro de Hacienda a que le dé el presupuesto en un plazo determinado ahí y nos remitan un plan en 2 meses. El plazo total era de 10 meses y el plan a la sala de 2 meses de cómo iban a hacer para reconstruir estos módulos. Mientras tanto tuvieron que comprar, entiendo, cilindros y extintores en caso de una emergencia. Aquí pueden ver ya las fotos del módulo que van a inaugurar en marzo, el próximo mes, donde ya se reconstruyó completamente. Y otro caso de habeas corpus estructural es cuando el país se detecta que en el país hay un vacío normativo porque no hay dónde mandar a los privados de libertad que tienen conflictos con la ley penal, pero que tienen problemas mentales. Y entonces, por una sentencia de la Sala Constitucional, que es la 2015-7072, se ordena, no, esta no es, esta es la que le ordena tener turnos de 24 horas al Poder Judicial. Pero en una sentencia anterior se ordena a las autoridades de la Caja que tienen que crear este centro, que es el famoso Capencol, que es un centro para reos con males mentales, que ya incluso llegó a su tope. Pero este es un ejemplo más de cómo el habeas corpus moderno, el actual, permite resolver de raíz problemas estructurales para dar soluciones a largo plazo. También en materia de migración, la Sala ha tenido una incursión muy fuerte. Hace 3 años, las autoridades de migración estaban deteniendo automáticamente a cualquier persona que se le hubiera vencido su permiso de estar en el país, y la Sala Constitucional dijo que no, que tenían para poder detener a una persona por migración, primero tienen que demostrar que no tiene arraigo, que no tiene ninguna otra forma de garantizarse digamos, su deportación, si no es estando preso. Entonces, la carga de la prueba se le pone a las autoridades de migración y eso culminó en la liberación de un montón de personas, en este caso de unas bailarinas de Jacó, que estaban detenidas en forma indefinida por plazos mayores a 1 año en esa época, sin haber cometido delito. También recientemente le dimos la libertad a un palestino que tenía más de 6 meses de estar detenido, sin que las autoridades de migración hubieran hecho ningún esfuerzo real para poderlo deportar a un tercer país. Entonces, la Sala ya empieza a controlar lo que son los plazos de detención para deportación e migración, también las condiciones de detención, y en el caso famoso de la migración de cubanos, la Sala tuvo el cuidado también de controlar el plazo de detención, diciendo que más de 1 mes de detención no se justificaba, que si no les encontraban un tercer país a los que no quisieran volver a Cuba, ya era prohibido mandar a Cuba a los que habían venido huyendo de ese país, y que si no les conseguían en 1 mes un tercer país que los quisieran recibir, los tenían que liberar, y así tuvo que ser. Y finalmente, en temas migratorios, la Sala tiene decenas de casos por impedimentos de salida no justificados, ya sea que las autoridades judiciales se equivocan con el número de cédula de la persona o que no los eliminan una vez que hay causa cuando antes habían sido dictados. En materia alimentaria, la Sala también ha venido a controlar un sinfín de temas. En materia de salario escolar, los jueces estaban fijando automáticamente la misma suma de alimentos que se hubiera dado provisionalmente, y la Sala dijo que esa fundamentación tenía que ser por aparte y justificada. También controla la Sala la mora judicial, y entonces cualquier caso que esté atrasado, ya sea de los incidentes o cualquier incidencia de esta materia, puede ser controlada en habeas corpus. La Sala también paró una costumbre que tenían de mandar a los menores de edad por apremio corporal, diciendo que eso es totalmente prohibido. Controla la falta de fundamentación de las resoluciones,
obliga a dejar en libertad a los detenidos que tienen permiso de trabajo, el mes famoso para conseguir trabajo, y también ha sacado un sinnúmero de personas que están detenidos y no tienen condiciones para buscar trabajo. Entonces nos hemos encontrado con gente que tiene una imposibilidad para valerse por sí mismo mayor al 60%, prácticamente inválidos, detenidos por alimentos, sin que tengan ninguna posibilidad de cumplir con sus obligaciones alimentarias ni de buscar trabajo. Y finalmente, extradición, que es otro de los temas que la Sala ve con mucha frecuencia. Hemos tenido casos muy importantes. Yo diría que, bueno, la Sala ha establecido la asistencia consular como derecho humano, que el plazo de detención para extradición no puede ser excesivo, y ha tenido una participación muy importante en caso de menores que supuestamente vienen secuestrados por sus padres al país. Pero el caso más emblemático es el caso de unos venezolanos, donde es la Sala Constitucional, el primer tribunal de América, que dice: no voy a extraditar a ningún venezolano porque Venezuela no tiene un poder judicial independiente. Y eso causó una revolución en toda América Latina, al punto que aquí pueden ver el artículo que escribe Alan Brewer Carías, donde él establece que a partir de la resolución de Costa Rica, las cortes de Brasil, Chile y otras en América Latina empezaron a hacer lo mismo. Y la Sala entonces ya estableció que frente a lo que se llaman estados fallidos o estados que no tienen garantía de independencia y de separación de poderes, no va a extraditar a ningún detenido. Y para terminar, en materia penitenciaria, la Sala se ha metido prácticamente en todo. Tendría que darles una charla solo de eso. Como les decía, son de un 3 a un 4.5% de los casos que hay en habeas corpus, y todas las materias que se ven ahí son salud, visita conyugal, maltrato, dietas especiales, traslados, una serie de un sinfín, hacinamiento carcelario, etcétera. Y en otros casos que están en pantalla, la Sala se ha encontrado también mujeres detenidas que la policía las moja completamente en la madrugada, las manguerea y las deja ahí, y que son cosas difíciles de probar y que la Sala las ha logrado probar por prueba indirecta. Ha establecido temas muy importantes, ha corregido vicios como el que la policía creía que podía mandar al juez en un allanamiento, y la Sala ya estableció que la policía está subordinada al juez en todos los allanamientos. También le dio derecho a una detenida a que se le respetara su lactancia y ordenó su libertad, porque no había ningún motivo, la policía administrativa la tenía detenida. La mujer estaba sangrando vaginalmente, había sido brutalmente golpeada y además estaba dando lactancia y tenía como 4 días, dice ella, de no poder darle de mamar a su bebé, y la Sala estableció una serie de condiciones especiales para eso. También para los que han criticado la Sala en materia de apelación en prisión preventiva en flagrancia, ya la Sala también empezó a variar un poco su jurisprudencia, y tenemos ya 2 casos donde la Sala establece que hay un derecho a la apelación en flagrancia en aquellos casos en que el juez se declara incompetente, es decir, el juez de flagrancia decreta la prisión preventiva, cuando pasa al juez ordinario, muchos de estos jueces decían, como la prisión preventiva fue dictada por el juez de flagrancia, no tiene recurso de apelación, y la Sala ha revertido ese criterio. Como ustedes saben, el habeas corpus también en Costa Rica, por ser nosotros parte del sistema interamericano, no se puede suspender ni siquiera en estados de excepción, según las consultas OC 887 y 988.
De tal forma que definitivamente lo que Costa Rica tiene hoy es el habeas corpus más amplio de la historia y la mayor protección a la libertad que haya podido gozar desde 1821 hasta la fecha. No podría decirles nada más lo bueno, quisiera reconocer que a mí, a pesar de esto, que me parece que es extraordinario lo que ha logrado la Sala Constitucional en protección de la libertad personal en todos estos campos, reconozco que la Sala tiene que retomar también la protección del habeas corpus en materia de prisión preventiva, y solo los instaría a que ustedes, como defensores públicos, den la lucha, porque si los casos no nos llegan, y yo en los últimos 3 años prácticamente no he visto que la defensa pública promueva ninguno de esos casos, diría yo que en este momento ese es el único punto débil que yo le puedo, que le he notado a la jurisdicción constitucional en esta materia, pero como ustedes pueden ver de la evolución histórica que en una pincelada he tratado de darles, nosotros venimos de una época de un oscurantismo constitucional terrible, donde no había prácticamente ningún contrapeso al ejercicio arbitrario del poder, en un país donde había persecución política por razones ideológicas, particularmente los partidos de izquierda, por razón de raza, tanto para judíos, chinos, como el caso del francés. Había un absoluto estado de arbitrariedad que conectaba a la Corte Suprema de Justicia casi que en un gran porcentaje de casos, más de un 90% de los casos. Y estamos hablando de un periodo de casi más de 100 años. Y no es sino a partir de la Ley de la Jurisdicción Constitucional de 1989, con este instrumento tan avanzado de habeas corpus que tiene el país, que permite por amenaza, y permite habeas corpus correctivos además de la clásica protección a la libertad personal, que yo puedo decir que realmente el país goza de un verdadero contrapeso y de un tribunal que realmente protege la libertad personal de sus habitantes. Muchas gracias.